Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso postre de pastel de chocolate y gelatina mosaico. Espero les guste. Comenzamos con el bizcocho. Agregamos 3/4 de taza de aceite vegetal y vamos a agregar 1 taza y 1/4 de azúcar. Batimos para integrar, vamos a agregar 3 huevos. Este paso puedes utilizar batidora manual. Ya que se integró el huevo, vamos a agregar 1 cucharada de vainilla. Cernimos los ingredientes secos, 2 tazas y media de harina, 3/4 de taza de cocoa amargo y sin azúcar, ya que se integre vamos a agregar 1 taza de leche. Solamente vamos a utilizar primero la mitad, mezclamos y vamos a integrar los demás ingredientes secos. Aquí son 2 cucharaditas de polvo para hornear y 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio. Mezclamos y agregamos lo que nos quedó de la leche. Y por último vamos a agregar 1 taza y 1/4 de agua caliente. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video, saludos y bendiciones para todos. Pasamos una espátula para comprobar que todos los ingredientes estén bien integrados. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros y lo vamos a hornear a 180 grados por 55 minutos a 1 hora. Aquí ya salió del horno y vamos a comenzar a hacer las gelatinas de sabor. Agregué 500 mililitros de agua caliente. Yo voy a usar estos 3 sabores, fresa, limón y uva. Tú puedes utilizar el sabor que más te guste. Mezclamos y agregamos 1 taza de agua fría y llevamos a refrigerar. Vamos a comenzar para hacer la gelatina de leche. 400 mililitros de agua natural, esta temperatura ambiente, y vamos a agregar 6 cucharadas de grenetina sin sabor o gelatina sin sabor. Dejamos hidratar. En un recipiente vamos a agregar 1 litro de leche y 1 taza de azúcar. Mezclamos y vamos a llevar a fuego medio. Lo dejamos hasta su primer hervor. Apagamos y vamos a agregar la grenetina o gelatina ya hidratada. Recuerden que en este punto tienes que apagar la estufa y vamos a dejar que se integre la gelatina y la leche. Ya que se integró, vamos a agregar 250 mililitros de media crema. Si no encuentras, puedes sustituirla por crema espesa, crema para batir o crema de leche, según como le llamen en su país. Agregamos 380 gramos de leche condensada. Agregamos 360 mililitros de leche evaporada. Si no encuentras leche evaporada, puedes sustituirla por leche regular. Y vamos a agregar 1 cucharada de esencia de vainilla. Aquí ya tenemos el bizcocho. Vamos a quitarle la parte de arriba. Queda muy húmedo y muy rico.
Vean, así queda esponjadito. Sacamos la gelatina de sabor y vamos a hacer cuadritos medianos. Voy a utilizar un molde de 24 centímetros con manteca vegetal. Esto es para que no se vaya a pegar la gelatina. Y vamos a agregar la mitad de la preparación de gelatina. Vamos a agregar los cuadritos de gelatina de sabor. Tienen que estar medianitos para cuando agreguemos el bizcocho a hundir de más. Y también queremos que quede esa capa de gelatina en la parte de arriba. Con mucho cuidado vamos a ir agregando el bizcocho y vamos a taparlo con plástico o papel transparente y lo vamos a llevar a refrigerar por 4 horas. Comenzamos a realizar el jarabe de chocolate. Voy a agregar 3/4 de taza de agua natural y 1/3 de taza de azúcar y una cucharada de cocoa sin azúcar, es cocoa amargo, y vamos a llevar a hervir. Ya que hirvió 1 minuto, vamos a agregar una cucharada de vainilla y dejamos enfriar. Aquí ya pasaron las 4 horas y vamos a agregar el jarabe ya frío. Aquí es decisión de ustedes cómo lo quieren de húmedo. Pasamos una espátula alrededor. Movemos el molde y vemos que se despegue de la parte de las orillas y vamos a desmoldar. Aquí ya se despegó. Vean qué lindo se ve y delicioso esta gelatina y el bizcocho de chocolate. Vamos a ver cómo quedó por dentro. Qué delicia, y queda súper húmedo y delicioso. De vez de agregar vainilla, puedes agregar café o algún licor. También puedes sustituir el aceite por mantequilla, pero la combinación con el aceite queda mucho más tierno y suave el bizcocho de chocolate. Es la misma preparación de gelatina de 3 leches o gelatina de lechera que preparamos al principio del video. Y los llevamos a refrigerar mínimo 4 horas. Aquí están listos. Es una preparación de leche que es muy rendidora. Esta sería otra opción, solamente la preparación de leche y una forma diferente de decorarlo. Y los voy a decorar con crema para batir, algunas fresas, Oreo y Nutella. Estas son 3 opciones que espero te gusten y nos vemos en el próximo video. Mil gracias. Saludos y bendiciones.